Cartas de Cristo, carta número 8. Esta es una versión revisada del libro que se puede encontrar en caminodecristo.com, el libro que estamos revisando, y lo estoy revisando para la web que tengo, que se llama unplandivino.net. Hay un índice dedicado a estas cartas, se puede ver todo en esa web. Dice así la carta 8. He venido a ti de nuevo para hablar de la verdadera naturaleza de la existencia. La verdad del ser es esta. Tú, que crees tan solo en el mundo material, vives enteramente en el mundo finito, terrenal. Vives en la dimensión de la manifestación de tus creencias. Aquellos cuyas percepciones espirituales y vidas hayan sido elevadas en sus frecuencias vibratorias para fusionarse con las frecuencias vibratorias espirituales de la dimensión espiritual, pueden percibir que viven en dos dimensiones. Son plenamente conscientes de esta verdad y viven según esta verdad y evolucionan hacia unas frecuencias de ser cada vez más elevadas. Hago un inciso, esta carta será tan larga que seguramente haya que dividirla en dos audios, en dos archivos diferentes de audio que subimos en iVoox. Sigue, ya no están atados por la creencia humana, sino que viven en la comprensión de que se encuentran dentro de la infinidad en la cual no hay limitaciones. Cuanto más elevadas son sus frecuencias vibratorias de consciencia, más conscientes son de que viven dentro del infinito y que solo ellos ponen el límite en sus aspiraciones. Aquellos cuyas percepciones hayan sido elevadas de este modo mientras todavía están en sus cuerpos, han comprobado que solo hay una dimensión de ser individual real y que esta dimensión es la actividad de la consciencia divina. Ser individual entre comillas. También pueden haber llegado a darse cuenta plenamente de que hay una dimensión más allá, la de la consciencia universal, en la cual lo universal reside en perfecto equilibrio y no puede ser penetrado por nadie, porque dentro de esta dimensión cualquier individualidad sería inmediatamente absorbida por la unidad del ser. Cuando un alma alcanza en comprensión y en realización el nivel más elevado de las frecuencias vibratorias de la consciencia, es decir, la consciencia crística, el alma puede mirar hacia abajo y comprobar los niveles vibratorios que ascienden y descienden hacia los niveles de una humanidad que está en la Tierra y puede reconocer con amor y compasión que la humanidad está atrapada en las vibraciones bajas de la consciencia divina ocultas dentro del impulso del ego y por tanto que es totalmente inconsciente de la verdad del ser, que es la verdadera identidad del alma y de la verdad terrenal del ego. Vuelvo a leer esta última parte, y que por tanto es totalmente inconsciente de la verdad del ser, la humanidad, totalmente inconsciente de la verdad del ser, también de la verdadera identidad del alma y de la verdad terrenal del ego, y tampoco tiene la más mínima conciencia del inmenso propósito detrás de la existencia y de la misión final que debe emprender. La tarea del alma recién nacida es la de experimentar, por medio de su funda, la psique, todo lo que estas frecuencias más bajas tienen que ofrecer y crecer como consecuencia, crecer a consecuencia de los sucesos y experiencias mental-emocionales que surgen de sus pensamientos y sentimientos. El alma debe aprender a base de probar y de cometer errores, el estado de conciencia que le hace o bien ser enormemente feliz o bien verse cargada de dolor y penuria, del dolor y la penuria que originan diversas limitaciones físicas. Leo esta última frase otra vez. El alma debe aprender a reconocer, diríamos también, aprender a base de prueba y error, aprender a reconocer el estado de conciencia que o bien le hace ser enormemente feliz o bien le hace verse cargada por el dolor y la penuria que originan las diversas limitaciones físicas. El propósito de la vida en la Tierra no es el de descubrir un medio de experimentar gozo y éxtasis inalterables, aunque esto sea lo que cada alma anhela. Tal gozo y tal éxtasis sublimes
dificultarían el progreso del alma hacia las vibraciones espirituales más elevadas de consciencia. Al final, después de muchas vidas de altibajos, de confort y de penas, la psique se despertará a la verdad de su ser y se dará cuenta de que tiene en su interior el potencial de recurrir a la consciencia divina para recibir visión interior, comprensión y conocimiento, y para elevar sus vibraciones de conciencia espiritual hacia aquellas que son las de la salud, el bienestar, la protección, el crecimiento interior, la nutrición espiritual, e irradiar hacia los demás la naturaleza de la conciencia divina misma. Como he dicho antes, la conciencia es vida y la vida es consciencia. Donde hay vida hay consciencia. Donde hay consciencia hay vida. Todo en la existencia está definido por frecuencias vibratorias de consciencia. La luz, el sonido, el color, todo fenómeno físico, tanto vivo como inanimado. Si puedes cambiar las frecuencias vibratorias de cualquier cosa, el aspecto de esa cosa cambiará, ya sea sonido, color, gas, líquido, órganos físicos. Cuando un órgano físico presenta un aspecto de mala salud, es porque las frecuencias vibratorias normales de ese órgano físico se han visto mermadas, reducidas, y la vida dentro del órgano ha sido mermada. La ciencia presenta al universo como materia, entre comillas, materia que posee consciencia. Pero la verdad es que el universo es consciencia que ha adquirido el aspecto de materia, a consecuencia de un descenso hacia las frecuencias vibratorias bajas de consciencia. Esta es la verdadera realidad de la existencia y nada más. Vuestra existencia es, por entero, una cuestión de frecuencias en las vibraciones. Cuanto más elevadas sean las percepciones espirituales y la adherencia al pensamiento espiritual, más veloces serán las frecuencias vibratorias personales en el cuerpo, siendo elevada así la vitalidad y desapareciendo así la enfermedad finalmente. La fraternidad científica cree que vivís completamente dentro de la dimensión humana, que comprende el sistema solar y las galaxias de estrellas. La ciencia cree que el intelecto humano es el punto más alto de referencia inteligente en cualquier momento, habiendo evolucionado como respuesta al entorno cambiante y a las condiciones climáticas, y cree que tal intelecto es puramente producto de la actividad cerebral. Según la ciencia, tus emociones son totalmente reales y válidas, y lo que se piensa y lo que se siente es indiscutible y constituye la única realidad de la existencia. La normalidad se computa según la media de los pensamientos, acciones y respuestas al entorno, y esto se percibe como la realidad humana. Cualquier talento que trascienda el rendimiento medio de la mente media se considera como de genio, se considera que surge de poderes mentales poco usuales y se considera que el rendimiento que baja de la media es un retraso mental debido a alguna causa física, genética o bien un trauma de nacimiento, etc. La ciencia cree que la dimensión física es el comienzo y el final de la existencia. La ciencia está tan en contra de cualquier posibilidad de creencias autoilusorias que aceptará como real cualquier fenómeno con tal que pueda ser calculado, estimado y probado por instrumentos. Hacemos un inciso aquí, creencias autoilusorias como en el sentido ese de creencias de la mente que se puedan autoengañar, fantasías de engaño, ¿no? Está tan prevenida en contra de cualquier cosa así que acepta como real todo lo que pueda ser calculado, estimado por instrumentos. Seguimos. Si meditas esto con cuidado, llegarás a comprender que a lo que a la ciencia se aferra como hechos, a lo que la ciencia se apega, se aferra como hechos, en tanto que hechos en realidad son simplemente creencias que se crean al llegar a conclusiones a través del empleo de vuestros 5 sentidos. Y así sucede con cualquier otra faceta de vuestra existencia, cualquier otro aspecto.
En vuestra dimensión terrenal los hechos suceden segundo tras segundo, pero en el momento en que han ocurrido se convierten en creencias-recuerdos, creencias-recuerdos. Y los recuerdos no son siempre precisos. Cualquier pensamiento y sentimiento que tengas acerca del pasado no es un hecho, sino puntos de vista, sin un punto de vista. Son creencias y no son por tanto hechos. Ni son la realidad detrás de esos hechos, Esto se aplica a cada faceta de vuestra existencia. La verdad es esta, entonces. Vivís en una dimensión mundana compuesta enteramente por vuestras creencias que surgen de vuestras respuestas a lo que ocurrió hace 100, 1000 o 10.000 años. O sea, 100 años, 1000 años o 10.000 años. Hace tiempo la gente creía que la Tierra era plana. Por tanto, según ellos, vivían en un mundo plano y tenían miedo de navegar por los mares yendo demasiado lejos en una sola dirección, porque había peligro de caerse por el borde del mundo. Para la gente de hace solamente 400 años, su mundo era plano. Hoy, con el conocimiento, vuestro mundo es accesible en todas las direcciones. La gente en el pasado y también en el tiempo actual dirigía sus vidas según los cuentos de los antepasados, sobre el poder de estos y otras leyendas. Creyeron en ellos de manera tan implícita que las limitaciones impuestas por estas creencias restringieron las acciones y actividades de la gente. El baile, por ejemplo, se consideraba inmoral y maléfico por ciertas sectas cristianas, entre comillas cristianas, y por tanto a mucha gente que hubiera obtenido mucha alegría y hubiera liberado mucho estrés al bailar, se le negaba este placer erróneamente. La religión puede clasificarse bajo el mismo encabezamiento. Las creencias son la misma sustancia de la religión, son la sustancia misma de la religión. Están basadas en sucesos antiquísimos que no son más que creencias. Las creencias pueden haber sido relevantes para la mentalidad generalizada de aquellos tiempos, pero desde hace mucho son irrelevantes en un mundo de continuos cambios. Sin embargo, son estrictamente observadas y se han convertido en el foco de culto, de festividades, de celebraciones y de duelo, y más destructivamente aún, se convierten en la razón por la cual los hombres se matan entre sí y provocan terribles desgracias a mujeres y a niños. Ciertas religiones afirman que Dios está en todas partes y en todas las cosas, pero también afirman de manera dogmática que nadie conoce la mente de Dios o las razones por las cuales la gente se mata entre sí. Puede ser el plan de Dios, dicen. Entonces, con actitudes mentales compuestas por tal aglomeración de creencias ilógicas, ¿dónde puede la humanidad en el tiempo actual encontrar alguna certidumbre de belleza, alegría, salud, bienestar y amor? Las ideas religiosas nos presentan un Dios cuya voluntad puede aportar vida y sanación, o bien muerte y destrucción. Y en tales creencias entonces no hay certeza de nada que no sea de la incertidumbre misma. Con tal creencia, cualquier enfermedad o anormalidad puede eximirse como la voluntad de Dios. Puede excusarse o eximirse como la voluntad de Dios. Entonces son vuestras creencias las que controlan todas vuestras expectativas de lo que la vida puede ofrecer en el futuro. El agnosticismo sano, es decir, la clase de actitud mental que acepta que desconoce la naturaleza de Dios o de siquiera si hay algún Dios, pero que está abierta a la convicción que aporta la iluminación o la ilustración, es preferible ese agnosticismo a las creencias fanáticas en medias verdades o en no verdades. ¿Cuán ciega está la raza humana en general? Las personas son como topos que viven en sus túneles, convencidos de que son capaces de evaluar toda su existencia usando solo sus sentidos del oído, del olfato, del tacto y su muy limitada visión. Y así se puede descender la escala de formas de vida y atestiguar que miles de especies viven vidas definidas y limitadas enteramente por los sentidos. Lo que pueden percibir como real constituye su realidad personal, su mundo particular. Todo estrato de existencia
experimentado por las diversas especies de seres vivos, es distinto de cualquier otro dentro de la dimensión terrenal. Esto incluye a la mente humana, que está literalmente poseída por las doctrinas y los dogmas religiosos y encerrada en teorías científicas y fórmulas matemáticas. Las doctrinas religiosas han sido concebidas por los razonamientos humanos en un esfuerzo de explicar las enseñanzas de los maestros espirituales cuyas mentes se han desplazado más allá de la esfera humana del intelecto, adentrándose en las esferas celestiales de la percepción inspirada de la realidad universal. Los conceptos científicos también son el producto de los sentidos humanos que racionalizan y que dan nombres a los fenómenos examinados por la vista humana durante la experimentación. Por tanto, cuando el intelecto humano es capaz de apartarse de tales creencias limitadas y de ascender adentrándose y haciendo contacto con la realidad que se halla más allá del razonamiento humano más elevado, de la lógica y de las más elevadas racionalizaciones que se denominan conocimiento, una mente así, capaz de eso, entra en las esferas más elevadas de la consciencia vida, con mayúsculas. Está entonces imbuida de la verdad universal, la cual está literalmente fuera del alcance de lo que la mente humana normal puede percibir, aceptar o comprender. Normal entre comillas aquí. La mente humana no puede comprender ninguna experiencia que esté más allá de aquella que le aportan los parámetros electromagnéticos de la existencia terrenal y del funcionamiento del cerebro, hasta que la consciencia divina entra en el sistema total humano de mente, emociones y subconsciencia, y entonces es revelada la unidad y la armonía que subyacen. Cuando se presentan percepciones espirituales totalmente nuevas a una mente que está religiosamente adoctrinada, éstas se perciben como si vinieran de Satanás o si fueran una locura total o imaginación, fantasía. Esto es natural, pues cuando se suscitan y se desafían gravemente las emociones, como ocurre cuando se contradicen las creencias profundas, se activan enseguida los impulsos magnético-emocionales de adhesión-rechazo del impulso egocéntrico, del impulso egoico, o simplemente egoicos, los impulsos egoicos magnético-emocionales de adhesión-rechazo. Cualquier tesis o propuesta que haga que la mente condicionada sufra un agudo malestar mental, consternación o confusión, será rechazada de inmediato y se convocará toda una lluvia de pruebas de las creencias de la mente condicionada, pruebas que respalden tal rechazo. Pero las pruebas son únicamente creencias. Este es un proceso emocional mental totalmente natural, dentro de la dimensión puramente humana. Por tanto, si esta mi verdad es ofrecida a aquellos cuyas actitudes mentales están firmemente establecidas y condicionadas por el temor, o fortalecidas por la voluntad humana de adherirse a tales creencias programadas, entonces es del todo natural que la verdad suscite emociones indisciplinadas y que sea rechazada con cierta violencia y posiblemente con virulencia. Lo anterior es una descripción de la actividad mental emocional natural dentro de la dimensión humana, y no debe ser criticada, pues la mente condicionada se siente completamente insegura y a la deriva o en un atolladero cuando se ve confrontada con un concepto totalmente nuevo. Estas frases hechas a la deriva, todo eso, describen exactamente lo que ocurre cuando una mente adoctrinada es desafiada por una percepción completamente nueva de aquello que antes consideraba tan querido, tan seguro, tan acertado. Cuando se leen estas cartas por primera vez, podéis determinar por vosotros mismos dónde os encontráis mental y emocionalmente. ¿Estás bloqueado en el progreso espiritual por tu terca adherencia a tus creencias actuales? Después de recapacitarlo debidamente, puedes comprender que todo lo que estás defendiendo tan firmemente es únicamente creencia irracional. Es absolutamente vital para tu desarrollo espiritual que comprendas plenamente los principios de tu mente humana y del funcionamiento emocional. Tú crees que lo sabes, pero no lo comprendes en absoluto. Tan solo podrás comprenderlo al salir del todo de ahí y al trascenderlo, entrando en dimensiones de percepción y de experiencia más elevadas, adentrándote en la verdad misma.
Solo entonces empezarás a percibir que tú y todas las demás personas del mundo habéis vivido y dirigido vuestras vidas casi enteramente con las creencias humanas y no con la verdad. Hay muchas personas que sinceramente creen de todo corazón que si piden ciertas cosas o experiencias o piden un otorgamiento de orientación idónea para una situación, verdaderamente recibirán el objeto adecuado, la experiencia adecuada o la orientación adecuada que realzará su bienestar. Creen que cuando reciban una respuesta a su oración, o si reciben una respuesta a su oración, y este sí está entre paréntesis y en exclamaciones, como quizás exclamando, ¿cómo puede ser que aún duden, no? Vuelvo a leerlo ahora leyendo el paréntesis. Estas personas creen que cuando, paréntesis, sí, un sí de condicional, si reciban una respuesta a su oración, se regocijarán de todo corazón y enseguida seguirán la pista, sin tomar en consideración sus condiciones actuales, porque, claro, viniendo de lo divino, solo podría ser la respuesta correcta y que conduce a la felicidad. Sin embargo, cuando se enfrentan a la llegada del objeto o la experiencia o la orientación tan anhelada, la que pidieron, él o la persona que la recibe, ese objeto, esa experiencia, esa orientación, que recibe esa gracia divina, a veces queda tan afectado y desorientado, tan afectada y desorientada la persona, que es incapaz de aceptar que ha habido una intrusión de la conciencia divina, tal como pidió, y entonces él o ella no sabe qué hacer con ello. Si las mentes se ven tan perturbadas cuando lo que han pedido lo reciben de una manera tan inesperada, ¿dónde estaba la verdadera fe y creencia que tan seguras estaban de poseer y tan plenamente y en abundancia? ¿No ves también que la creencia y no la verdad es quien ha orquestado todo el movimiento sinfónico, a excepción, claro está, de la intervención de la conciencia divina, que es la respuesta a la oración? Es la creencia y no la verdad quien ha orquestado todo, salvo la intervención de la conciencia divina como respuesta a la oración. Entonces esta intervención de la conciencia divina es la única realidad en todo el procedimiento. Y el resto es creencia y esperanza, o sea, gimnasia mental que emplea las experiencias pasadas para medir el presente. Tu única verdad es la conciencia divina que solo conduce al crecimiento y a la perfección, si confías plenamente en ella. Haz una pausa aquí y lee y relee los párrafos anteriores, porque lo que ocurre en tu conciencia es el tejido de tus experiencias y vidas. De modo que pregúntate, ¿realmente percibes, te das cuenta, constatas, comprendes que la realidad es la fuente de todo conocimiento y creatividad? ¿O simplemente aceptas de boquilla un superficial reconocimiento mental de la conciencia divina? ¿Vives plena y completamente minuto a minuto en la comprensión de que la conciencia universal es la única realidad y la inteligencia más elevada operativa dentro de la creación? ¿Cuentas constantemente con su orientación supremamente eficaz? ¿O bien crees que preferirías vivir según tu propia voluntad finita y tus, a veces confusos, impulsos emocionales? Y si recibes una orientación directa a seguir cierta pista, pero te paras a pensar si la orientación te dirige hacia donde tú quieres ir, ¿estás plenamente entregada a la más elevada autoridad inteligente, a la conciencia divina? ¿No será esta una indicación de que tu ego está todavía al control? Incluso estas cartas, cuando sean distribuidas como es la intención hacerlo, llegarán a ser creencias y no la percepción espiritual pura de lo que es, de aquello de donde proceden estas palabras. Lo que es, entre comillas, no la percepción espiritual pura de lo que es, con mayúsculas entre comillas, o sea, de aquello, de donde aquel, de aquello, de aquel, de donde proceden estas palabras. Así que solo llevando estas palabras a la meditación, tras pedir iluminación espiritual, solo así llegará finalmente la realidad espiritual que está detrás de estas palabras como un rayo de luz a la mente. Y cuando suceda esto, sabrás que sabes, reconocerás que sabes.
Aquellos que habéis evolucionado lo suficiente como para vivir en 2 dimensiones, vosotros cuyas mentes pueden adentrarse más allá del reino del intelecto humano hacia la dimensión más elevada de la realidad universal, probablemente encontraréis a muchas personas en los tiempos venideros que rechazarán estas cartas como si fueran fantasías, pero no estéis consternados. Recordad lo que os estoy diciendo ahora. Vosotros residís en 2 dimensiones y nadie puede pasar más allá de la dimensión del mero intelecto hasta que haya cumplido con los requisitos previos de la iluminación espiritual. Y estos son los siguientes. Un verdadero despertar espiritual que dirige hacia una profunda iluminación de las actividades del ego y del yo. Eso por un lado. Una profunda iluminación, una ilustración, una visión de las actividades del ego y del yo, seguido por remordimiento, remordimiento, remordimiento. Este es el único camino, pues el remordimiento a su vez, el arrepentimiento, de alguna manera, a su vez conduce al rechazo de la dimensión magnético-emocional del rechazo-adhesión. O sea, conduce a negar, a rechazar la dimensión magnético-emocional de esa que hemos estado viendo, de adhesión-rechazo, adhesión-repulsión. Vamos a poner que es como normalmente lo tenemos para no repetir esas 2 palabras del rechazo, de esas 2 veces la palabra rechazo. Pues el remordimiento, repetimos, conduce a su vez al rechazo de la dimensión magnético-emocional de adhesión-repulsión, que en sus formas más virulentas los humanos denominan pecado. Así que ya vemos, hago un inciso, obviamente en muchos sitios se puede ver esa distinción entre un verdadero arrepentimiento y la mera culpa. Un verdadero remordimiento que no contiene culpa como conflicto, sino ya pues una mente más observadora, entre comillas, por así decir, que es capaz de tratarlo, acogerlo y asumir responsabilidad honestamente, ¿no? Pues desde ahí, sin negar y rechazar simplemente el remordimiento, porque es un paso. El arrepentimiento sincero y sin culpabilidad artificial, por así decirlo. Sigue diciendo, pues, cuando una persona penetra en la dimensión espiritual y se imbuye de las características de vida, entonces la persona empieza a darse cuenta y finalmente a saber, a reconocer que el impulso del ego humano de autodefenderse o de mirar por uno mismo, como se suele decir, en realidad ese impulso aparta al alma de la continua afluencia de vida divina hacia la mente, el corazón, el cuerpo, las relaciones y las experiencias cotidianas. Autodefenderse, ese mirar por sí mismo, por uno mismo, es una experiencia terrenal humana. La rendición total y sincera del yo, de la yoidad, la rendición de eso al Padre Vida, elimina el obstáculo que se interpone entre la dimensión espiritual y el alma. La persona ya no tiene que mirar por sí misma, pues ahora todo aquello que la vida divina es, fluye hacia el cuerpo, la mente, el corazón, las experiencias y las relaciones del individuo. Tal persona vive por instinto, entre comillas instinto, y sigue los presentimientos o corazonadas que a largo plazo siempre le darán buenos resultados. La vida divina está siempre ahí, accesible, siempre que la persona entregue su voluntad propia y se dirija a ella en todas sus necesidades. Debes recordar que me estoy refiriendo a ese momento en que perforáis la dimensión del intelecto humano y os desplazáis más allá de vuestra dependencia con respecto al intelecto y a los medios materiales de conseguir lo que queréis de la vida. Muchas personas creen que han alcanzado este punto del desarrollo espiritual, pero se están engañando a sí mismas. Cuando la persona abandona la lógica y reconoce más allá de toda duda que puede confiar plenamente en la guía para lograr objetivos inspirados, la vida cambia. Los beneficios fluyen en su experiencia, fluyen en tu experiencia cuando te das cuenta totalmente de que la consciencia divina es la realidad oculta, el poder que trabaja detrás de las apariencias externas de tu vida, moviendo la fuerza de la energía inteligente para manifestar tus necesidades. No tienes por qué negar las apariencias. Vierte el poder del pensamiento en la situación que estés tratando de resolver.
Lo único que tienes que hacer es entregar tu voluntad personal y reconocer que al entregar tu intelecto limitado, en esa medida entra la realidad infinita para poner en orden tu vida de manera totalmente nueva, para alejarte de todos tus apoyos del pasado, de todos tus apoyos en el pasado, todo tu apoyarte en el pasado, y para traerte a la mente una nueva visión para una nueva tarea, llevándote a nuevas áreas de actividad. Pero cuando ocurra esto, tienes que estar preparado, preparada para soltarlo todo completamente. Tienes que liberarte del control de las seguridades del pasado y saber que te esperan unas seguridades aún mayores, de una naturaleza distinta, según sigues tu inspiración. Puesto que este estado de existencia espiritual humana y el bienestar armonioso dependen completamente de la habilidad de la persona para establecer un contacto real con la realidad divina, es imprescindible volver una y otra vez al estudio en profundidad de la realidad divina misma y de la manera en que el impulso egoico trabaja sin cesar dentro de la consciencia humana, bloqueando las directrices intuitivas de la vida divina en la mente. Por el momento estás viviendo en una sombría existencia penosa en vez de vivir conscientemente dentro de la consciencia divina, en vez de permitir que ella, sea ella quien impregne y alegre tu pensamiento y tus experiencias en la vida. Sigues encerrado, encerrada dentro de la estructura mental emocional, de los impulsos electromagnéticos, hasta que diriges tu fuerza de voluntad a disolver conscientemente el tejido de tus creencias humanamente concebidas y llegas a ver con claridad que tu realidad es la consciencia divina y no tu familia ni tu cuenta bancaria. Cuando logras esta visión interior, entras en la luz y la luz morará en tu interior. A causa del malestar y del tira y afloja que se da entre el alma en evolución y el ego humano que exige parecer bueno más que ser bueno, y que no obstante no soporta el pensamiento de que alguna vez haya podido ser imperfecto, a causa de ese malestar hay poca gente que reciba inspiración y que la comparta con otros en este momento, y que hable de la necesidad de pasar por un periodo de purificación interior. La gente de hoy, la gente moderna, está acostumbrada al servicio instantáneo, luz instantánea, calefacción instantánea, comida rápida, bebida, ropa, entretenimiento, y por tanto no les atrae una verdad que implica autosacrificio, trabajo duro y una dedicación total a la meta. Además, muchos de estos maestros están ganando mucho dinero con sus actividades y deben presentar una verdad que venda, una verdad vendible, verdad entre comillas. Si vuestros maestros modernos hablan de un camino hacia las dimensiones más elevadas por medio de la transferencia de la iluminación mental personal, es aún necesario emprender un intenso autoexamen interior y una purificación de la adhesión-rechazo de las emociones magnéticas. Si de veras estás en el camino ascendente hacia las dimensiones espirituales más elevadas, tu camino se caracterizará por momentos de gran lucidez, de autoinspección y autocomprensión, frecuentemente seguidos por autoaversión. Este sentimiento oscuro y doloroso es la emoción magnética al revés, donde antes el ego se aferraba a su visión esencial de sí mismo como el más grande y más grande que los demás. Ahora empieza a vislumbrar el hecho angustioso de que quizás no es tan solo un poco, sino muy imperfecto. Cualquier persona que alcance este nivel de desarrollo verá que ahora está andando por el camino de la verdadera humildad. Anímate entonces cuando veas que esto te sucede. Te estás apartando ahora de los restos de pasadas creencias erróneas acerca de ti mismo y de tu yoidad ilusoria. Recuerda que es tu intención o motivación o convicción lo que te proporciona el poder creativo de hacer lo que quieres hacer. En el momento en que deseas de todo corazón dar marcha atrás en la tendencia normal de tus patrones emocional magnéticos, has puesto en marcha este proceso. En ese momento en que lo desees de todo corazón, habrás puesto en marcha el proceso. Si defines los objetivos que deseas lograr con claridad y los mantienes siempre ante ti, por escrito o en la mente, en breve descubrirás que los cambios deseados han tenido lugar en tu consciencia.
Cuando esto ocurra, te sentirás ligero, ligera de espíritu y tendrás momentos de pura alegría. Estarás comprobando que la verdad del ser sí conduce a los corazones cautivos hacia la libertad perfecta de la vida espiritual. Corazones cautivos entre comillas. Al mismo tiempo, has de entender que tu ego debe, por necesidad, para permitirte sobrevivir, debe hacerte creer que eres de valor para ti mismo y para los demás. Cualquier desafío o reto serio externo en lo referente al valor de ti mismo, de uno mismo, es altamente destructivo. Un temor desesperado y un descenso de confianza interna te llevarán al convencimiento de que no tienes valor para el mundo y el suicidio puede ser entonces el resultado natural. Por tanto, tu progreso será y debe ser gradual. Nadie jamás debe esperar que la gente cambie totalmente con palabras de consejo o en momentos de inspiración. El crecimiento tan solo puede suceder paulatinamente, revelación interior tras revelación interior. Una auténtica intuición o visión interior imbuirá la mente de una persona con un punto de vista totalmente nuevo, que le hará capaz de empezar a acercarse a ciertas circunstancias familiares de la vida de una manera distinta. Esta visión interior debe dirigir las acciones de la persona hasta que haya sido absorbida por completo en la consciencia para toda la eternidad y se vuelva parte de la evolución del alma. Por ejemplo, un hombre puede tener la idea de que tendrá éxito en la vida si impone su voluntad de manera agresiva sobre aquellos que están dentro de su órbita. Él cree que le oirán mejor si grita, por ejemplo. Y luego puede que despierte ante el hecho de que a nadie le cae bien y que sus empleados y sus amigos le rehuyen. Entonces quizás se vuelva más agresivo, pues ahora se siente humillado. O bien, si es un alma en evolución, quizás se pregunte qué puede hacer con su aislamiento. En el momento en que la vida divina penetre en la psique de su consciencia y haga que se dé cuenta de que él mismo se aparta, él mismo es quien se aparta de la gente que grita también, entonces tendrá un destello de inspiración. Comprenderá que para ser feliz y tener éxito debería tratar a los demás como a él le gusta que le traten. Podrías discutir esto y pensar que esta percepción no es necesariamente inspirada, sino que ha nacido del sentido común y que él mismo fue responsable de haber llegado a esta conclusión. Pero no es así. Los pensamientos del ego son dictados solamente por los impulsos de adhesión-rechazo y cualquier sabiduría nueva procede de la inteligencia amorosa. Esto podría ser el último destello de inspiración que vaya a tener jamás, que tendrá jamás. Pero si verdaderamente está en un camino espiritual, buscando las dimensiones más elevadas de consecución, gradualmente percibirá que esta primera superación del ego no es suficiente. Comenzará a ver otros patrones de comportamiento egoístas que anteriormente no sospechaba tener. Se marcará otro objetivo más amplio que en ese momento estará fuera del alcance, pero que en breve, con oración y meditación, también va a ser alcanzado. De esta manera es como las frecuencias vibratorias de su consciencia se elevarán y gradualmente se dirigirá hacia los reinos celestiales de consciencia, el reino del cielo, entre comillas. Por otra parte, una mujer podría sentirse segura al simplemente no perturbar el actual statu quo, una situación estable, no perturbar una situación de statu quo. Tiene miedo de hablar cuando se le trata con falta de respeto. Por ejemplo, tal persona sumisa, mientras más cómoda se sienta refugiándose en el silencio, más sufrirá también un profundo resentimiento debido a que la gente no respeta su personalidad pasiva. Tales personas suelen recurrir a la religión para obtener consuelo y compasión, y debido a una falta de comprensión de las leyes de la existencia. Probablemente se quedará estática en su mansedumbre hasta el fin de su vida sobre la tierra. De hecho, a causa de mis palabras registradas en los evangelios, aquellas que dicen benditos sean los mansos, pues ellos heredarán la tierra, la Iglesia ha enseñado que la mansedumbre es recomendable y puede que ella sienta, esa persona, que su mansedumbre es el camino hacia la luz. Sin embargo, si esa mujercita mansa encontrara la verdad referente a su ser y encontrara la manera correcta de contactar con la conciencia universal, al final se le diría claramente desde su interior que ella, espiritualmente, es igual a todos los demás.
Se verá inspirada a expresarse a gusto. Se le dará la fortaleza para poder decir su verdad, entre comillas su verdad, con más confianza y de una manera más atractiva. La gente empezará a respetar a esta nueva persona y ella irá manifestando el desarrollo espiritual interior que ha adquirido durante sus momentos de meditación. Recuerda que no estáis en la tierra para contentar o agradar a Dios, como vuestra iglesia puede que os diga. Estáis en la tierra para expresar a Dios y para establecer un contacto cada vez más cercano con la consciencia universal, hasta que os liberéis de la atadura magnético-emocional. Debo dejar claro que mis palabras fueron mal traducidas en el Evangelio. Yo dije esto: bienaventurados aquellos de corazón pacífico, porque ellos heredarán la tierra. Si contemplas el mundo, verás que aquellos países de corazón pacífico, entre comillas, corazón pacífico, prosperan y viven en armonía con sus vecinos. Donde hay alborotos y genocidio, esta turbulencia es la directa manifestación de la consciencia de sus habitantes. Consciencia, entre comillas. Tal consciencia destruye a un país y engendra pobreza y enfermedad. A veces, un país como el Tíbet, que adora su propio aislamiento, ritos, creencias espirituales, puede estar ahogándose bajo el peso de sus propias creaciones humano-espirituales. Y los habitantes entonces necesitan salir por la fuerza hacia el mundo turbulento para poner a prueba sus creencias. Y así, de paso, también brindan, de ese modo también brindan a otros aquello que es real en su pensamiento. Se lo brindan a otros que están cargados con respuestas magnético-emocionales ante la vida. Así que han sido los tibetanos el medio, en una pequeña medida, han sido el medio de aliviar el dolor que experimenta la sociedad moderna. Mientras estás caminando hacia la luz, los reinos celestiales de la consciencia divina, sin duda tendrás experiencias difíciles y agitadas hasta que alcances tu auténtico objetivo. Experimentarás momentos de maravillosa alegría y momentos en que el corazón te pesará y tus emociones te arrastrarán de aquí a allá, de por aquí y por allá, pues sentirás que hay una barrera impenetrable entre tú y la consciencia divina. Quizás hayas oído hablar sobre esos tiempos oscuros de aflicción interior, cuando una persona ya no sabe qué es lo que debe estar haciendo o dónde debería ir. Y luego, de repente, justo cuando este aislamiento espiritual llega a ser inaguantable y el caminante ha entregado completamente su yo interior, entonces la luz ilumina la mente y la persona verá alguna verdad maravillosamente más profunda con respecto a la existencia y percibirá con más claridad su fuente del ser, su fuente de ser. Entonces se llenará de alegría porque Dios ha hablado, entre comillas, Dios ha hablado. Sí, la vida divina ha penetrado su consciencia, ha perforado su consciencia y le ha elevado para ir a salvo por el camino que conduce a la consciencia espiritual más elevada de los reinos celestiales, el reino del cielo. Por tanto, la manera de proceder es a través de tales momentos de revelación profunda. Estos deben ser atesorados y recordados, pues si no, todo el trabajo preliminar del yo, entre comillas yo, se perderá y el buscador retrocederá continuamente hacia donde empezó su búsqueda. La fe debe ser fuerte en todo momento. Las vacilaciones no valen para nada. Cuando desciendo a vuestros planos o dimensiones de consciencia, veo a buscadores serios de la verdad que son elevados durante unas horas y que cuentan alegremente su experiencia a otros y que luego, poco después, dudan de lo que antes estaban tan seguros de haber recibido. Dudan de aquello que antes estaban tan seguros de haber recibido. Y esto retrasa el proceso del desarrollo espiritual. Estos momentos de duda deben resistirse con fuerza y superarse con la meditación y la oración. Pues, ¿qué es la duda sino tirar abajo lo que has reconocido y has creído? La duda es una fuerza de conciencia creativa negativa que se dirige contra la misma experiencia de la vida divina que elevó tu espíritu hacia lo alto. Creas entonces dentro de ti mismo una pequeña guerra entre tu experiencia de la conciencia divina y tu ceguera humana.
Probablemente destruirás el recuerdo de aquel momento divino y borrarás todo vestigio de elevación y de desarrollo espiritual que te trajo a tu conciencia, ese momento divino. Y este conflicto te dejará sintiéndote harto, harta y desalentado, y probablemente nunca te darás cuenta de que tú solo y sin ayuda es quien te has provocado esta transformación negativa en tu interior. La gente que está en el camino espiritual se hace esto a sí misma y entorpece su desarrollo espiritual sin detenerse nunca a preguntarse qué razón hay para recaer en este ejercicio de autoindulgencia. La gente utiliza su mente de forma imprudente, arruinando sus vidas y las vidas de los demás con los pensamientos y las palabras que surgen de sus impulsos egoicos. Pues es únicamente la vida de tus pensamientos y tus trastornos emocionales lo que acaba en peleas y caos, y no son vuestras caras, vuestros cuerpos, manos y piernas, a menos que las discusiones terminen en maltrato físico. Pero incluso el conflicto corporal tiene origen en la frustración del ego dentro de la mente y de las emociones, y es transmitido a los miembros para descargar con ellos la ira incontrolable. De esta manera, los matrimonios y las amistades empiezan con alegría mutua y al final acaban en desgracia y en mutuo rechazo, pues las personas encuentran imposible canalizar sus impulsos egoicos en unas formas de expresión que preserven la vida y el amor. Los padres y los hijos expresan el amor mutuo hasta los años de adolescencia y luego el odio entra en escena y amarga las relaciones cuando los hijos se rebelan contra la autoridad y los padres reaccionan con un maltrato pretencioso. De nuevo, no hay necesidad de tal conflicto. Mejor sería que los padres se dieran cuenta de que cada generación lucha por plantarse en el mundo adulto y por hacer las cosas de manera más innovadora que sus mayores. ¿Cómo pueden progresar los jóvenes si se les ponen grilletes en un cautiverio adolescente? Cuando los hijos se convierten en jóvenes adultos, se trata de un tiempo de crecimiento para los padres, que ahora deben prepararse para la siguiente etapa de sus vidas, para el uso más inspirado de sus talentos latentes y luego en la vejez la aceptación de sus locuras y errores pasados y finalmente una transición pacífica hacia la luz eterna. ¿Por qué discutir? ¿Por qué pelear? La gente que está totalmente controlada por el ego discuten acaloradamente por sus derechos, entre comillas derechos. La gente que está espiritualmente madura soluciona los problemas hablándolos con empatía. ¿Qué significa esto en términos humanos? Significa escuchar al otro reconociendo, en alto o en silencio, que lo que sentía o siente la otra persona en cierta situación es tan válido y merece tanto respeto como si fueran los sentimientos de uno mismo. Cuando os confrontéis a un enfrentamiento en el cual ninguna de las dos partes está dispuesta a ceder ni un ápice de terreno, retiraos a solas y tomaos un tiempo para constatar que lo que tenéis entre manos es una batalla de conciencia. La batalla no es tan solo el resultado de lo que realmente se hizo y se dijo en un momento de ira. Lo que realmente pasó deriva de lo que sois ambos en la conciencia. Esto involucra vuestros antecedentes. El conflicto surge de la personalidad en sí, de la clase de impulso egoico que posee cada persona, de las percepciones básicas de lo correcto y lo incorrecto, de las actitudes que cada uno tiene hacia los demás y hacia la vida en general. Por tanto, cuando te veas envuelto en un conflicto o un enfrentamiento, dile a tu rival que te vas a descansar para parar y aquietar tu mente y poder escuchar con tranquilidad. Y luego, sé muy sabio, muy sabia, llama a la conciencia divina, pide una intervención de la conciencia amorosa en la situación. Intenta comprender y visualizar que ambos estáis en la presencia de la luz de la conciencia divina, siendo iguales en el origen de vuestra alma e iguales en vuestro destino, igualmente reales, igualmente humanos e igualmente únicos. Hasta que no puedas entrar de lleno en esta constatación, en este estado mental, todavía no estarás preparado para estar presente en la luz divina y resolver amorosamente tu conflicto y tus sentimientos heridos. Vuelve con tu contrincante y sugiere que debéis encontraros y tener cada uno 5 o 10 minutos completos en los cuales poder explicar tranquilamente y con claridad vuestro punto de vista, vuestra percepción de lo que realmente se dijo,
de qué trata realmente la pelea, cómo los sentimientos resultaron heridos, cómo el asunto debería ser resuelto. Permite que el otro hable primero y de nuevo entrega la situación a la conciencia divina. Si hay muchas acusaciones amargas, intenta calmar tu propio ego y quédate absolutamente en silencio y en calma. Esto ayudará enormemente al otro, puesto que sentirá que le estás escuchando. Esto evitará el sentimiento de frustración. Racionalmente date cuenta de que estás ayudando a tu contrincante, pero no te infles por ser superior. Intenta todo lo mejor que puedas ver hasta qué punto lo que se está diciendo sobre ti es cierto, sea lo que sea. Si es válido, muérdete la lengua y acéptalo. Estate contento, contenta y regocíjate, porque en aquel instante has recibido un momento de visión interior en tu conciencia humana, dándote la oportunidad de deshacerte de una faceta del impulso egoico. Cada vez que puedas deshacerte de un poco de ese impulso egoico, permitirás que tu alma tenga más sitio para respirar, por así decirlo, y que tenga más espacio para un control más activo de tu personalidad. También subes en frecuencias vibratorias de consciencia y te sientes un grado más ligero en tu interior. De esta manera creces psicológicamente y espiritualmente. Escucha los sentimientos del otro, intenta restringir los tuyos e identifícate con las emociones de tu contrincante. Siente su dolor, entre comillas su indignación, entre comillas sus angustias, también entre comillas sus. Aparta las tuyas y siente las suyas. Pregúntate, ¿qué ocurriría si alguien te hubiera dicho a ti o hecho a ti lo que tú has dicho o hecho al otro? ¿Cómo te sentirías? Si puedes dejar a un lado a tu ego lo bastante como para poder considerar esto, entonces te estarás encaminando hacia la superación de la clase de impulso egoico que coloca al yo por encima de toda otra consideración y que es incapaz de ver cualquier otro punto de vista. Antes de hablar, espera tranquilamente en silencio hasta que los 10 minutos de tu rival hayan concluido completamente, e incluso aunque acabe antes de tiempo, y los dos os quedéis en silencio un momento. Reconoce tan agradablemente como puedas que has escuchado lo que ha dicho y que puedes comprender por qué está tan disgustado o disgustada. Y en aquel instante de autocontrol, comprende que has ganado un mínimo de control sobre ti mismo, que has adquirido un mínimo de control sobre ti mismo y que habéis dado el primer paso para sanar la situación. Por otra parte, si realmente no has comprendido lo que te ha dicho, entonces estás mentalmente bloqueando algo de lo que te está diciendo y que no quieres escuchar o admitir. Por tanto, de nuevo, tu ego está al control. Contrólalo e invita al otro a explicarse un poco más y de nuevo haz todo lo que puedas para colocarte en el lugar del otro. Sientes su dolor, entiendes su enojo. Cuando hayas recibido a la otra persona en tu comprensión y la hayas reconocido, sus defensas egoicas empezarán a ceder y verás que empieza a relajarse y ambos os sentiréis mejor. Habiendo hecho esto con calma, despacio, con cuidado, entonces darás una explicación igual de clara acerca de cómo tú te sentías en esas circunstancias. No uses palabras calculadas para humillar a tu rival y así disgustarlo. Recuerda que estás haciendo un esfuerzo para controlar a tu ego, como preludio al amor incondicional. También recuerda que estás trabajando para lograr paz y comprensión entre los dos, no para ganar puntos. Y también recuerda que tu respuesta no debe conducir a un conflicto mayor a causa de haber empleado palabras que pudieran disgustarle más. Si ocurre eso, entonces tu ego ha ganado el asalto contra ti. Tu psique ha perdido. Tu psique. Si ambos vivís dentro de las frecuencias espirituales de la conciencia, tu oponente concederá la misma respuesta de escucha, pensamiento y reconocimiento de tu postura como tú se lo hayas hecho. Pero si él o ella vive plenamente en las frecuencias de conciencia terrenales, puede que tengas dificultades. Quizás sienta que intentas ganar puntos al ser santo, superior o de alguna manera más grande. Tranquilízale, dile que es doloroso estar en conflicto entre vosotros, que simplemente estás probando un método para asegurar que los dos podáis escuchar equitativamente al otro y alcanzar una reconciliación mutua verdadera, en vez de una superficial en la que los sentimientos heridos
se quedan infectando la mente, el corazón y el cuerpo. Los dos deberéis dar al otro el derecho a estar en desacuerdo, con palabras amables, dando razones válidas para el desacuerdo. Busca la fortaleza dentro de ti mismo para reconocer que tú, como ser humano, no puedes tener siempre la razón, ya que tú, como todos los demás, has nacido con un impulso egoico, controlador, que te obliga a tomar y a defender con fuerza la postura de llevar la voz cantante, por así decirlo. Recuerda que mientras crees que tú eres quien tiene la voz cantante, él también lo cree, él o ella. Humanamente, él cree estar al menos a un nivel igual que el tuyo, si no superior. Sea lo que sea que su ego le haga pensar acerca de sí mismo y de su punto de vista, es exactamente lo mismo que lo que tu ego te hace pensar acerca de tus opiniones e ideas. Cuando puedas llevar la conciencia divina a la palestra de tu conciencia humana, literalmente habréis recibido, con aceptación compasiva y amor, la realidad humana de cada uno de vosotros en vuestro interior. Se habrá disuelto la negatividad entre los dos y se habrán elevado las frecuencias vibratorias de vuestras conciencias, permitiéndoos un sentimiento más ligero y más vibrante. Cuando podáis llevar esa conciencia divina a la palestra de vuestra conciencia humana, puesto que esto os dejará a los dos en perfecta paz, sin más conflictos. Esto es entonces muy importante para vuestro bienestar. Sin embargo, si te niegas a escuchar, a empatizar y a aceptar con perdón amoroso la verdad del otro, verdad entre comillas, entonces el rechazo crea una energía de rechazo magnético, emocional, que se une y refuerza a otros residuos de fuerza energética de rechazo dentro de los campos electromagnéticos de conciencia de todo tu sistema. El magnetismo de rechazo, entre comillas magnetismo de rechazo, merma el magnetismo de adhesión entre las células y la mala salud comienza a ponerse en marcha. Este hecho de la existencia es la base de toda la medicina psicosomática. La gente que continuamente culpa y juzga a otros y que mantiene la mente totalmente cerrada respecto a su propio papel en el conflicto, a admitir su papel, al final experimenta algún tipo de crisis radical en su mundo físico o emocional. Si pueden observar y trabajar con esta tendencia a ejercer el control, a juzgar a otros, exculpándose de toda culpa, y pueden después dar a su alma un pleno dominio sobre su personalidad, entonces la crisis, sea de la índole que sea, desaparecerá al final por completo. La crisis. Si durante un conflicto con otro das tiempo, espacio y comprensión, encontrando en el otro únicamente terca resistencia, bajo la forma de una afirmación continua de sentimiento de ofensa personal por su parte, entonces estás tratando con la ceguera del ego y lo único que se puede hacer es reírse, darse por vencido y marcharse, a condición de que te marches perdonando y comprendiendo su ego controlador. Vale, puede que hayas admitido una derrota, sí, pero has ganado una victoria sobre el ego y te has abstenido de introducir vibraciones negativas en tu campo de conciencia. Lo peor, realmente lo peor que puedes hacer, promocionando así la discordia, es decirle a una persona que no debería sentirse así o que no quiere decir en realidad lo que está diciendo. Esas dos maneras de hablar son una crasa violación de la dignidad y del respeto que se le debe al otro y rechazan la realidad humana de la otra persona. Realidad humana entre comillas. Puedes preguntar a otro esto. Puedes preguntarle, ¿realmente crees lo que dices? Si la respuesta es que sí, entonces debe ser respetada y la discusión debe continuar desde ahí, desde ese punto. Nunca ignores lo que otro está intentando contarte porque no quieres enfrentarte a lo que se está diciendo. Eso es cobardía y le da puntos a tu ego. Sé valiente y escucha con los oídos bien abiertos para recibir la verdad tras las palabras. Seguimos ya en el siguiente audio, la segunda parte y final de la carta 8.